está en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Buenas noches, como siempre, compañeros. Es un placer estar con ustedes en su programa Acontecer Colprosuma. Les saluda Merari Rodríguez, jueves 4 de abril, comenzando este mes. Lastimosamente, todos los hondureños estamos comenzando mal con este aumento del 10% que se ha dado a la tarifa de la energía eléctrica que se anunció. Y es un gran golpe para la economía de los hondureños, pero ante esto, los docentes manifiestan que ya no les ajusta ni para comer con estos aumentos que hace el gobierno. Luego de haber recibido un nuevo trancazo por parte del gobierno con el aumento del 10% a la tarifa de la energía eléctrica, maestros aseguran que ya no les ajusta ni para comer con tanto aumento y devengando un pírrico salario. El gobernante Juan Hernández no quiere aceptar la realidad. Nos estamos muriendo de hambre. Y de remate de premio nos da un trancazo a la energía eléctrica del 10% y aparte de eso le sube la gasolina todos los lunes. Lógicamente la canasta básica va a subir, los docentes ya no tenemos para comer. Definitivamente Juan Hernández quiere que llevemos el ataúd a las aulas de clases. Nuevo trancazo, ¿verdad?, a la población en general, porque todos esos dineros que quieren recuperarse no son otra cosa del desbalance de lo que no pagan las grandes empresas y transnacionales, ¿verdad? Esa es la base de todo, de la canasta básica, de todo lo que uno consume a diario. En todo afecta. Cada 2 meses uno está viendo el aumento en esa energía. Por más que uno quiera ahorrar, no se puede. El incremento del 10% a la tarifa de la energía a partir de este mes es sin duda un duro golpe a la economía de los hondureños, así como el nuevo aumento de los carburantes que entristece a los consumidores, provocando un desajuste a la economía nacional y hundiendo más en la miseria al país. Desde el año 2010 hasta la fecha se refleja en el presupuesto general de la República un aumento desproporcionado de un 300% para las secretarías de Defensa y Seguridad. Pero lo más alarmante es que a educación se le ha reducido de manera consecutiva y hoy solo se invierte el 5.4% del Producto Interno Bruto. De manera consecutiva, el gobierno ha reducido el presupuesto a educación. En 2010 se invertía el 8% del Producto Interno Bruto, pasando a un 5.4% actualmente. Pero el presupuesto de la República refleja que el gobierno prioriza el pago de la deuda pública y ha aumentado más del 300% el presupuesto para defensa y seguridad, según el Foro Social de la Deuda Externa. Durante los últimos 8 o 9 años, la Secretaría de Defensa ha tenido un incremento por encima del 300%, es decir, para el 2010 tenía un presupuesto de alrededor de 2.500 millones y actualmente van a ejecutar en el 2019 más de 8.500 millones de lempiras. De acuerdo a economistas del FOSDE, en el 2019 solo se asignará el 11% del presupuesto general a educación, mientras el gobierno fortalece más a militares y policías. Actualmente hemos sufrido durante los últimos 9 años un deterioro en la asignación presupuestaria, tanto en salud como en educación, y en el presupuesto 2019 solo se le está asignando el 11%. Existe una contradicción de parte del contexto y de parte de las políticas públicas porque las necesidades son otras. Cabe destacar que las importaciones en armas, municiones, granadas, misiles, entre otros, supera una inversión de más de 98.7 millones de lempiras, sobrepasando el presupuesto de varias instituciones públicas.
Por otra parte, desde los últimos 20 años, la educación pública de nuestro país se encuentra en el abandono a tal grado que el 85% de los centros educativos están destruidos a nivel nacional, y a esto le sumamos que se amplió al tercer ciclo sin contar con las instalaciones adecuadas. La crisis en la educación pública tiene el origen en el mismo gobierno, donde en los últimos 20 años la educación ha sido abandonada, a tal grado que el 85% de la infraestructura de los centros públicos está destruida. Aparte, se amplió el tercer ciclo en los centros sin tener aulas suficientes. Así lo manifiestan los docentes del Centro de Educación Básica Francisco Morazán, ubicado en la aldea El Peligüín. El centro educativo pues lo ampliaron al tercer ciclo, ¿verdad? Entonces ya tenemos lo que es séptimo y octavo grado y no tenemos las aulas. Para solventar las necesidades de infraestructura, este centro educativo necesita mínimo 4 aulas. Los centros educativos públicos crecen a pura gestión del director y del personal docente, porque apoyo en esa parte de la Secretaría de Educación no tenemos. Otro problema que manifiestan los docentes es con el transporte, ya que tienen que viajar a diario costeando el pasaje de su raquítico salario. Las necesidades que nosotros los docentes nos encontramos a diario es el transporte, ¿verdad? Porque nosotros deberíamos estar aquí a las 7 de la mañana y dejar esta cansada jornada extendida que nos impuso el anterior ministro Marlon Escoto, que si hacen una evaluación en nada está beneficiando a las niñas hondureñas, solo causándole más costos a los padres de familia y mayor sacrificio y cansancio a los docentes que a diario tenemos que estar viajando desde Tegucigalpa para acá. Todos los días los docentes pagamos de nuestra bolsa y de nuestro raquítico sueldo el transporte. Los últimos 4 periodos de gobierno y sus ministros de educación, incluyendo el actual, no han hecho nada para rescatar la educación pública. Una porque no saben nada del proceso educativo y otra porque no tienen la sensibilidad de sufrir al par de los docentes. Y Colprosuma, como una organización grande, democrática y participativa, juramentó el pasado 30 de marzo al Consejo Nacional Electoral de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del reglamento electoral. El Colprosuma, como una organización grande, democrática y participativa, juramentó el 30 de marzo del presente año el Consejo Nacional Electoral mediante la Junta Central Ejecutiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del reglamento electoral. Compañeros y compañeras que han sido electos para dirigir el Consejo Nacional Electoral, juran ante Dios, ante el Magisterio, ante el Colprosuma, el respeto a sus leyes y su reglamento. Si así lo hicieren, el Magisterio y pueblo hondureño y el Colprosuma los agradecerá. De lo contrario, os juzgará. Están ustedes en posesión de sus cargos. Muchas gracias. En estos momentos toda nuestra estructura a nivel nacional debe de comenzar a organizarse. Son ellos los que van a dar las instrucciones del nuevo proceso electoral 2019, que las bases que participen. Aquí lo más importante es la organización. Priorizar la existencia de Colprosuma debe ser el principal objetivo de los grupos de poder. Debe ser el principal camino para construir esta organización y seguirla llevando a los grandes escenarios que hoy queremos. Inicia este gran proceso democrático de nuestra organización con lo que es la juramentación de lo que es el Consejo Nacional Electoral. Este año, pues, en las diferentes estructuras de nuestra organización, tanto a nivel de Junta Central Ejecutiva, a nivel de lo que son las juntas seccionales, los compañeros estarán participando para optar a los nuevos, a los cargos que están dentro de las estructuras de nuestra organización. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Roger Daniel González,
hizo el llamado a los afiliados de las diferentes seccionales para elegir el Consejo Seccional Electoral y los consejos seccionales departamentales. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de la aplicación de la ley y por eso desde ya les llamamos a los compañeros de las diferentes seccionales que puedan ir preparándose para realizar la asamblea donde van a dirigir lo que es el Consejo Nacional, el Consejo Seccional Electoral, lo mismo que a los consejos seccionales departamentales. Y para ampliar esta información, compañeros, les daremos a conocer de qué manera quedó integrado el Consejo Nacional Electoral del Colprosuma. Presidente, Roger Daniel González Izaguirre. Secretaria, profesora Doris López Andino. Escrutadora, profesora Marta Silva Rosales. Vocal 1, profesor Alejandro Funes Godoy. Vocal 2, profesora Alicia Iscano Flores. Vocal 3, el profesor Harvey Vargas, también ocupando el cargo de tesorero. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral del Colprosuma, como organismo electoral autónomo e independiente, convoca a los afiliados del Colprosuma que cumplen con los requisitos de ley y por medio de los movimientos legalmente inscritos para que en elecciones internas que se llevarán a cabo el segundo viernes, que corresponde al 11 de octubre del presente año, elijan los miembros integrantes de la Junta Central Ejecutiva, Tribunal de Honor y 167 juntas directivas seccionales para el periodo comprendido del viernes 10 de enero del 2020 al viernes 14 de enero del 2022, Tegucigalpa MDC, 1 de abril de 2019, firma presidente Roger Daniel González, secretaria Doris Danubia López. Y de esa manera también continuamos con las informaciones educativas, y es que en la educación con calidad y de calidad es la única que garantiza mejorar los niveles de vida para una sociedad, pero las escuelas públicas de Honduras actualmente subsisten por el apoyo económico que brindan los docentes y padres de familia. La educación significa buscar y alcanzar altos niveles de vida. Significa que para las naciones inteligentes educar a los niños y jóvenes es lo más importante para garantizarles un futuro exitoso y digno dentro de cualquier sociedad. Pero esto se logra a través de una educación con calidad y de calidad, lo que no tenemos en las escuelas de Honduras, que subsisten por el apoyo de los docentes y padres de familia. Este centro educativo pues funciona más que todo con fondos de los padres de familia. No tenemos apoyo gubernamental. Las necesidades que tenemos los docentes son muchas, porque aquí no contamos, aquí tenemos sillas, pero no tenemos material para trabajar, como ser libros de texto no hay, ni de matemática, de ninguna asignatura especial en matemática este año no hay. Y también para trabajar así con material didáctico tampoco. Nosotros tenemos que costearlo para poder tener bonitas las aulas. Aparte de las grandes necesidades que hay en los centros educativos, los docentes dan a conocer la sobrecarga laboral, más los que ocupan cargos administrativos y a la vez atienden grados. Nos damos alcance para cubrir las dos actividades o las dos funciones a un 100%. Lo que llevamos trabajo para la casa, creo que es el único empleado público que trabaja de esa manera, y también es el único empleado que pone parte de su sueldo para usted, mira, la decoración. La educación siempre debe ser primero. Para lograr verdaderos procesos se debe garantizar una educación de calidad y con calidad a los niños y jóvenes. Y en temas de nuestra organización, la cooperativa mixta 4 de junio, que surgió como el brazo financiero del Colprosuma, realizó su cuarta asamblea general ordinaria, donde se dieron a conocer diversos temas a los asambleístas. La Cooperativa Mixta 4 de Junio Limitada realizó su cuarta Asamblea General Ordinaria, donde se nombró la nueva Junta Directiva, así como la Junta de Vigilancia, y donde se informó a los asambleístas sobre la situación financiera de la cooperativa, entre otros temas.
Nos hemos comprometido a continuar trabajando por el bienestar de la cooperativa, el desarrollo y crecimiento de la misma, por duplicar el número de afiliados, las cotizaciones, los beneficios y servicios que ofrece la cooperativa. El firme compromiso de dar el todo por la cooperativa, garantizar la transparencia y el éxito. Además, agradecer enormemente a la Junta Central del Colprosuma por ese enorme apoyo que nos ha brindado permanentemente. Se le ha dado a conocer el plan operativo para el año 2019. Hemos dado informes financieros en relación al año 2018 y hemos dado los logros que gradualmente va alcanzando la cooperativa, su incremento en activos, su incremento en membresía, en patrimonio. La cooperativa mixta 4 de junio surge como el brazo financiero de la organización. Ante esto, la Junta Central reiteró el compromiso de continuar trabajando en conjunto. Y quien asuma hoy debe garantizar la transparencia del uso de sus recursos, porque no va a poner en peligro la existencia de la cooperativa. Debe fortalecerse y avanzar. Debe construirse en la ruta estratégica para ser el brazo financiero que necesita Colprosuma. Estamos trabajando fuertemente, la cooperativa tiene su plan estratégico, igual el Colprosuma, estamos trabajando para vincular esos planes de tal manera que muy pronto pues y de la manera conjunta pues podamos alcanzar los objetivos propuestos. Por otra parte, más de 373 incendios forestales se registran en los primeros meses que van del año y esto genera una enorme contaminación y hasta enfermedades respiratorias en nuestros niños. Hoy los docentes desde el aula de clases están generando conciencia para nuestros pequeños y jóvenes sobre la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente. Más de 373 incendios forestales se registran en los primeros meses del 2019, generando una enorme contaminación ambiental que ha desatado enfermedades respiratorias en los niños. Ante este fatal desenlace para nuestro medio ambiente, los docentes generan conciencia en los jóvenes desde las aulas de clases a través de charlas y jornadas de limpieza. De hacer lo que son charlas, ¿verdad?, motivacionales para cuidar lo que es el medio ambiente, ya que es nuestra casa común y estamos llamados como seres humanos a cuidarla, ¿verdad? Entonces, cuidar, por ejemplo, lo que es nuestros útiles escolares, ya que tienen conocimiento que cada hoja de papel que ellos corten de su cuaderno es un árbol que se está cortando. Entonces, ellos se concientizan a no estar arrancando sus hojas y pues mantener limpio nuestra aula de clases, cuidar nuestro entorno y entonces en esta manera nosotros motivamos a los niños a tener cuidado en nuestra casa común. Hacemos el llamado para proteger nuestro medio ambiente que está sufriendo drásticos cambios ante los incendios forestales, provocando la muerte de nuestros seres vivos y acelerando la escasez de agua en el planeta. De esta manera finalizamos con este espacio informativo, no sin antes presentar nuestra opinión editorial, pero usted no nos cambie porque esta noche en Panorama Gremial Educativo nos acompaña el rector de Unitec, el doctor Marlon Brevé. En instantes nos vemos. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Crisis y reformas del sistema educativo. En los países subdesarrollados, los gobiernos, sus gobernantes o sus políticos utilizan la educación como un elemento de campaña, como un distractor social, y lo hacen de tal forma que cínicamente reflejan una preocupación, demostrando que su ignorancia como gobernante la demuestran en un modelo educativo equivocado, propio de sus caprichos y de su proyección de plantear una educación al servicio de la empresa privada y de mantener una sociedad sometida. Le hacen creer al pueblo que la educación es gratis y que por lo tanto el sistema, el modelo educativo que debe implementar debe de ser como ellos quieran. Se inventan un falso ciudadano, una falsa estrategia, también falsos aliados, para imponer un plan educativo que responde a los intereses de la empresa privada, de los poderes fácticos y no impulsan hacia una educación liberadora que genere un ciudadano de pensamiento libre,
de libre actuación que lo lleve a ser un ciudadano que viva dignamente, que goce de la alegría familiar y que bajo los elementos del conocimiento genere una sociedad desarrollada. El eterno desorden del Ministerio de Educación provoca que siempre se busquen responsables del rezago que está sufriendo la educación. En una sociedad injusta que no entiende que todos los problemas que se están viviendo en la sociedad, como la delincuencia, el crimen organizado, desempleo, problemas de la salud, crisis energética, son producto de un país que no tiene planificación. Y toda esta mala planificación tiene su origen en un pésimo modelo educativo que produce ciudadanos para que sean esclavos, improductivos y sometidos. Se educa con un modelo donde se generan ciudadanos que impulsan la riqueza de unos pocos y que generan la pobreza de las grandes mayorías. Sin embargo, el gobierno a través del Ministerio de Educación hace y está haciendo creer al pueblo con enormes planteamientos mediáticos que los problemas de la educación se están resolviendo, que el gobierno está invirtiendo para salvar la educación. Pero los padres de familia, docentes y sociedad en general saben perfectamente que esta es una falsa campaña. Los docentes en Honduras permanentemente estamos denunciando que el modelo educativo impuesto por los gobiernos no obedece a un plan de nación que está estructurado de tal manera que los jóvenes estudian, sus padres hacen enormes sacrificios para preparar un ciudadano que muy pronto formará parte de las filas del desempleo. Su ilusión de estudiante, o según lo que se entiende en la sociedad, es de que hay que estudiar para vivir una vida digna, desarrollar una sociedad alegre, familias integradas. Pero al contrario, estamos desarrollando la estrategia de la frustración, porque el ejemplo lo están viviendo en su familia, donde sus padres, hermanos y hermanas están desempleados. No pueden emprender sus propios negocios por los políticos y gobernantes que han creado un país sin oportunidades. Los partidos políticos tradicionales, con su respectivo presidente, han convertido esta sociedad en una teoría de la desilusión. Han convertido a nuestros niños y jóvenes en pequeños y grandes delincuentes, pero además han fortalecido el pensamiento de que todos quieren irse de Honduras. La educación es un derecho humano, es obligación del Estado ofrecerla. La educación no es gratuita como los políticos le hacen creer. Los que gobiernan nuestro país, la educación pública es un derecho del pueblo, porque para eso se pagan impuestos. La educación pública no es ningún regalo de ningún gobierno, ni de políticos. Ellos mismos, el presidente, sus ministros y diputados reciben grandes salarios para supuestamente servirle al pueblo. Salarios que están arriba de 200,000 lempiras, que son una burla para la clase pobre de Honduras, que ya vive al borde de la calamidad. La crisis en el sistema educativo tiene su origen en el gobierno, que siempre están implementando modelos que están alejados de la realidad que vive nuestro país. Y siempre están trayendo asesores extranjeros para que nos enseñen cómo ellos han desarrollado modelos exitosos en sus países. Pero vienen a Honduras a imponer los modelos cuando nosotros tenemos costumbres diferentes, gobernantes y necesidades diferentes. Por lo tanto, esos planes que son exitosos en el extranjero serán un fracaso en Honduras. Pero de fracaso en fracaso, de gobierno en gobierno, siempre la culpa se la echan a los docentes. Antes porque no se trabajaban los 200 días. Hoy se trabajan los 200 días y las cosas están peor que nunca. Los resultados académicos son los peores, pero debe quedar claro que el fracaso de la educación es producto de la mala planificación de los gobiernos, porque los docentes solo somos ejecutores de estrategias equivocadas de los pésimos políticos que nos gobiernan. Los docentes, que ahora el 85% tiene el nivel universitario, tenemos licenciaturas, maestrías y doctorados, estudiamos para ser educadores, de tal manera que cuando nos presentamos a los centros educativos, no somos advenedizos ni inventados. Vivimos con los niños y con los jóvenes integrados por la familia de la educación. Sin embargo, en el Ministerio de Educación, los últimos ministros que se han nombrado, los que tenían formación docente,
que tenían formación y experiencia en la educación, rápido los quitaron. En boca de ellos mismos expresaron de que en el Ministerio de Educación o en la educación pública no se puede hacer nada porque no existe el presupuesto para desarrollar un verdadero plan educativo. El nuevo ministro de Educación, que no tiene la especialidad en educación, que su ámbito de trabajo siempre fue otro, ha desarrollado un diálogo sin convergencia, ha lanzado una posición mediática donde le hace creer al pueblo que se está reconstruyendo la educación pública y que permanentemente está hablando de que se está invirtiendo cantidades millonarias. Pero la realidad es otra. Lo que se está invirtiendo son centavos. A ese paso que lleva, salvar la educación pública va a tardar 50 años. Más los 40 años de rezago que tenemos, sumaríamos 90 años. Entonces, ¿cómo queremos un país desarrollado cuando la sociedad misma no le pone atención a la educación de sus hijos? Sin embargo, en medio de toda esta tragedia, el Colprosuma y los colegios magisteriales que formamos parte de las mesas técnicas en el susodicho diálogo de la educación pública, estamos trabajando en las reformas que van a impulsar un nuevo modelo educativo. Y en esta mesa, donde solo estamos trabajando docentes, donde no hay nadie del gobierno, también porque son informales, vamos a proponer un plan emergente de políticas públicas alternas que sirvan dentro de las nuevas reformas para resolver los problemas más urgentes de la educación pública. De tal forma que la consulta que se le han hecho a los docentes a nivel nacional se verán reflejados en la presentación de las políticas públicas alternas. Los gobiernos nunca han tomado en cuenta a los docentes para proponer reformas al modelo educativo. Somos los docentes los que tenemos la experiencia de lo vivido en la escuela y comunidades educativas. Estamos listos para proponer nuestras experiencias. Estamos listos para presentar nuestras políticas públicas alternas. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Compañeros, muy buenas noches. Un gusto continuar con ustedes en Panorama Gremial Educativo. Esta noche tenemos el placer de presentarles al doctor Marlon Antonio Brevé Reyes, quien es rector de Unitec y CEUTEC, exministro de Educación en el periodo del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, 2007 y parte de 2009. Doctor Brevé, muy buenas noches, un gusto que nos acompañe. Buenas noches, gracias por invitarme a este programa. Un saludo para todos los maestros agremiados con Colprosuma, a los maestros en general de todo Honduras, incluyendo a los docentes que imparten clases en educación media. El tema que abordaremos esta noche lo hemos titulado Reformas Educativas y Modernización de la Educación Pública de Honduras, y es que para que tengamos verdaderos cambios y procesos en educación es importante primero estudiar de qué manera están impartiendo clases nuestros docentes o de qué manera la reciben los niños y jóvenes, y cuando manifestamos esto hablamos de una educación con calidad. Doctor Brevé, usted que tiene experiencia amplia en el sistema educativo, explíquenos qué es educación de calidad. Bueno, la educación de calidad se mide a través de varios criterios y para mí el más importante es un maestro de calidad. La calidad de la educación que recibimos depende en su gran mayoría de la calidad del docente y por eso es importante que los docentes sean bien formados en su formación inicial, y en los últimos años se ha hecho un cambio y ahora se requiere que tengan una licenciatura en educación, ya sea graduados de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán o de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay que asegurarnos que los planes de estudio de esos programas estén bien diseñados. En segundo lugar, que los maestros tengan vocación, que tengan esa pasión que se necesita para transmitir conocimiento a los niños desde tempranas edades en preescolar, pasando por educación básica, educación media,
e incluyendo la educación superior. Necesitamos maestros que estén motivados, que estén bien pagados, que se les pague a tiempo y que haya un constante programa de capacitación o formación permanente donde se actualicen, se perfeccionen sus destrezas y se induzcan a nuevos temas como la parte tecnológica, la parte de emprendimiento y se sigan fortaleciendo áreas básicas, matemáticas, español, ciencias naturales y valores. Eso es un factor, pero también en la educación de calidad se requiere que las aulas estén con buena infraestructura, buen mobiliario. En estos tiempos se requiere que hayan centros de cómputo con computadoras que estén habilitadas, que tengan instrumentos metodológicos que sirvan de apoyo a los docentes para usarlos y que los niños aprendan jugando, aprendan en la computadora, que la computadora tenga acceso a internet para poder tener acceso a recursos pedagógicos. Se necesita un sistema de acompañamiento, supervisión, donde los buenos docentes compartan con otros docentes y se formen comunidades de buenas prácticas y que los directores municipales, distritales, departamentales hagan una función de acompañamiento y no de policías. También se requiere que los centros administrativos, ya sean las direcciones departamentales o direcciones distritales, tengan buen recurso humano, tengan buen recurso tecnológico y que haya recurso financiero, insisto, para pagar a tiempo y pagar bien. Los docentes son los que forman a los niños, son los segundos padres y creo que hay que rescatar el prestigio de la carrera docente. Yo creo que en el plan estratégico del sector educativo está muy claro ese objetivo, devolverle el prestigio a la carrera docente. Después de lo que usted nos ha planteado, entonces, ¿existe educación con calidad en Honduras? Yo creo que hay una falsa percepción de que la educación de Honduras es de mala calidad. Y esto se debe a que cuando se aplican pruebas internacionales, nuestros estudiantes no salen con evaluaciones altas en áreas básicas como ciencias naturales, como español y matemáticas. Sin embargo, esa expresión no se puede generalizar. Hay casos en Ocotepeque, en Copán, donde centros educativos están brillando, donde las pruebas que se aplican ahí los estudiantes demuestran que tienen dominio. Igual en la zona de Cortés, de Atlántida, en Francisco Morazán. Y ahí la clave es investigar qué está pasando, cómo está funcionando el trinomio padre de familia, estudiante y docente en Ocotepeque y Copán. Felicito a los padres, a los docentes y a los estudiantes de esos dos departamentos porque siempre han salido bien evaluados y hay que replicar esas buenas prácticas. Es cierto, la cooperación internacional ha invertido mucho en el occidente de Honduras y el otro extremo es que hay comunidades donde hay muy pocos días de clase porque los centros educativos están en lugares muy recónditos, no llega la tecnología. Otro factor de calidad son los textos que estén actualizados y que lleguen a tiempo. Y a veces los maestros enseñan en un aula 3, 4, hasta 6 grados. Son las famosas escuelas unidocentes o bidocentes. Eso tiene que desaparecer y es ahí donde entonces comenzamos a ver que hay problemas de calidad. Y la calidad depende del docente. El docente puede estar en una escuela proeco, en un lugar recóndito, pero si tiene la vocación, si tiene la formación, va a hacer un buen trabajo. Usted mencionaba algo sobre el plan estratégico de la Secretaría de Educación. ¿Se ha socializado con las universidades, con ustedes, este plan estratégico? A finales de año se nos mandó un borrador y nos pidieron retroalimentación a las 20 universidades hondureñas. Hay 14 universidades privadas y 6 públicas. Y recientemente el ministro de Educación anunció que ese plan está siendo revisado, que no se ha lanzado porque se están haciendo unos últimos ajustes y que pretenden juntar a todos los actores involucrados en los temas de desarrollo de la educación en Honduras a una reunión donde vamos a poder conocer el plan e inclusive analizarlo, hacerle observaciones. Estamos esperando esa convocatoria y estamos anuentes para trabajar no solamente las universidades, sino toda la sociedad civil, la empresa privada, las iglesias, las fundaciones, las ONGs y obviamente que los gremios magisteriales tienen que ser parte de los actores que van a revisar este plan estratégico. Ahora vea que usted mencionaba aspectos muy importantes, entre ellos vamos a puntualizar el abandono de la educación pública
En Honduras sabemos que los países que han logrado el desarrollo es porque le apuestan a la educación y a la salud. Tenemos más del 80% de los centros educativos destruidos. Usted mencionaba unidocencia y bidocencia, según los datos que maneja el Colprosuma. Tenemos más de 4.500 centros unidocentes y 2.500 bidocentes. ¿Por qué el abandono por parte del gobierno? Bueno, Honduras es un país con una topografía bastante quebrada, donde tenemos comunidades en lugares recónditos y donde ha sido difícil que llegue el desarrollo. Sin embargo, en esas escuelas unidocentes y bidocentes hay que hacer un esfuerzo por seguir invirtiendo y traer más maestros y construir más aulas. En el tiempo en que yo ejercí funciones en la Secretaría de Educación, habían alrededor de 16.000 centros educativos y tal como hoy un gran porcentaje estaba con mala infraestructura. Se ha hecho un esfuerzo por mejorar la infraestructura y en nuestro tiempo hicimos números y hacíamos proyecciones de que para poder reparar un centro educativo y pensar que esa reparación va a durar 5 años, teníamos que darle mantenimiento a 3.000 centros educativos por año. Este gobierno ha anunciado que tienen presupuesto para mejorar la infraestructura de 500 centros. Creo que ahora hay 20.000 centros. Al ritmo de reparar o mejorar las condiciones de 500 centros, imagínense, van a pasar 10 años para llegar a 5.000, 40 años para llegar a 20.000 centros educativos. Necesitamos dejar de invertir en el ejército, en la policía y reinvertir esos recursos en educación, y para ello hay una gran necesidad en el tema de infraestructura. Y la infraestructura no solamente es la física, también es la parte tecnológica y también el mobiliario. Y es que un aspecto que debemos resaltar aquí, como se lo mencionaba, bueno, muchos centros educativos hoy subsisten gracias al apoyo, a la gestión que hace el docente, al acompañamiento de los padres de familia y algunos cooperantes internacionales. Pero de acuerdo a los datos que manejamos y que también maneja el FOSDE, vamos a tomar el 2009 como una referencia, y es que en este año se invertía el 8% del Producto Interno Bruto para educación. Vemos que para este año ya se ha reducido de manera consecutiva el presupuesto. Hoy solo se invierte 5.4% de este Producto Interno. ¿A qué le estará apostando el gobierno si no es a educación? Yo creo que hay que reconocer que en el gobierno del presidente Manuel Zelaya la educación fue una prioridad, usted ya lo dijo. Se invertía un porcentaje alto del Producto Interno Bruto, si me lo repite. 8%. 8% en el 2009. Y esa cifra es mayor que la que recomienda UNESCO. UNESCO recomienda que se invierte el 6% del Producto Interno Bruto en educación. Después de la crisis política creo que se dejó de invertir y pasaron 5 años y en esos 5 años el presupuesto no se incrementó, y fue a partir del 2013-2014 que comenzaron a ocurrir algunos incrementos. Entiendo que hoy está en 29.000 millones el presupuesto de educación comparado a 22.000. Se ha incrementado 7.000 millones en 10 años. No es suficiente, porque si vemos cómo ha incrementado el presupuesto general de la República, la tasa de crecimiento de ese presupuesto es mucho mayor a lo que ha crecido el presupuesto de educación y de salud. Y por eso insisto en que es cierto, hay problemas de inseguridad, pero ya han pasado 10 años y ya es tiempo de que se deje de invertir tanto en seguridad en función del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, y se reinviertan esos recursos en dos temas que son prioritarios para el desarrollo humano: educación y salud. Y es que en pantalla nuestros compañeros podrán observar estos cuadros que estamos mostrando de 2010, que era el presupuesto o el Producto Interno Bruto era de 7.4%, usted ya lo explicaba. Pasamos a 2018 a un 5.4%, pero vemos hoy en 2019 el presupuesto es de 29.905.000, como usted lo mencionaba. Eso representa como el 19%. Del presupuesto general de la República. Pero aparte de darle prioridad a defensa y seguridad, también refleja esto que se le está dando prioridad a la deuda pública del país. Así es, lo que el gobierno paga para amortizar la deuda es mayor que el presupuesto de educación, y tampoco puede ser. O sea, nos hemos endeudado a tasas muy rápidas, muy altas, y que no han generado desarrollo. La idea era que a través del endeudamiento íbamos a promover programas sociales que iban a traer bienestar, desarrollo,
y no se está viendo. Los índices de pobreza siguen siendo entre 65 y 68% y la deuda se ha incrementado a tasas muy altas y hoy lo que el gobierno dedica al pago de deuda es mayor que el presupuesto de educación. No puede seguir esta tendencia, tenemos que revertir esa tendencia e invertir más en educación y más en salud. Y es que sí insistimos en esto porque en el presupuesto general salud solo representa el 9.7%, es por eso que hoy vemos los centros asistenciales prácticamente colapsados. Pero defensa y seguridad, esto sí es alarmante, ha incrementado de 2010 hasta la fecha más de un 200%, aun cuando los centros educativos del país están cayendo, los niños no tienen merienda escolar ni útiles, pero sí vemos que Honduras es uno de los países que más invierte en militares, y eso en la región y a nivel latinoamericano. Sí, es sorprendente cómo el actual gobierno ha anunciado que van a formar y contratar más policías. Necesitamos contratar más docentes y construir más escuelas. La cobertura sigue siendo un problema. La educación preescolar, en la Ley Fundamental de Educación se habla de que se va a garantizar una cobertura del 100%. Hoy la cobertura en educación preescolar en centros oficiales, como le llaman el Ministerio de Educación, es apenas de un 50%. Pero cuando se toma en cuenta los CEPREPS, que son los Centros Comunitarios de Educación Prebásica, llegamos a un 70%. Hay un 30% de niños que no están recibiendo un año de educación preescolar. Los avances en cobertura han sido positivos desde primero a sexto grado y estamos en cobertura del 92-94%. Sin embargo, a partir de sexto grado, la cobertura de séptimo a noveno es de un 60%. Tenemos que mejorar. Hay 40%, o sea, 4 de cada 10 niños en edades entre 12 y 14 años no van a la escuela. Y ese 60% que termina noveno grado, cuando continúa en educación media, solo un 35% termina el colegio. O sea que casi 6 niños o jóvenes no están terminando el colegio de cada 10. Y así sucesivamente, si egresa un 35% de los colegios, solo un 16% está entrando a las universidades. Entonces es una pirámide invertida que está afectando la cobertura de la educación y no le está dando escolaridad al país. Hoy el promedio de los años de escolaridad de Honduras está entre 7 y 8, que es séptimo, octavo grado. Y necesitamos mejorar. Si este país quiere ser un país competitivo, atraer inversión, tenemos que tener capital humano con un alto grado de educación. Ojalá, como es en Costa Rica, de 10, 11, 12 años de escolaridad. ¿Cuáles son los factores que impiden una cobertura total, aparte del factor pobreza que usted ya mencionaba, los porcentajes? Es un círculo vicioso. En las zonas donde hay menos educación es donde se concentra la pobreza y se concentra la pobreza extrema. Hay programas sociales que están asociados con proveer la merienda, proveer un bono tecnológico para la subsistencia agrícola y obligar a los padres de familia a que sus niños vayan a la escuela y que vayan a un centro de salud. Sin embargo, los índices de pobreza siguen, ya lo dije, entre 65 y 68%, y esos programas no están siendo eficaces. Necesitamos evitar que estas familias pobres emigren a las zonas urbanas y después en la zona urbana tampoco logran mejorar su calidad de vida y terminan emigrando con las caravanas que van rumbo a México y a Estados Unidos. O sea, ese círculo vicioso tenemos que romperlo. Y una manera de romperlo es a través de educación, a través de invertir en educación. Y si bien es cierto, hay lugares recónditos, tenemos que usar la tecnología. Hay programas alternativos como Educatodos, que en mi tiempo, en 5 años, terminaban hasta noveno grado. Hay programas de bachilleratos comunitarios como el sistema de aprendizaje tutorial. Tenemos que fortalecer esos programas con tecnología. Yo creo que hay muchos hondureños que tenemos un celular, inclusive en las comunidades más remotas. Y hay que ver cómo hacemos que esos celulares sean instrumentos para que los niños aprendan. Hay que organizarnos, hay que crear redes, pero la pobreza se va a combatir con mayor educación, porque al tener más educación, una familia rural va a tener quizás más recursos para producir alimentos y va a poder en un futuro inclusive comercializar alimentos. Y si se asocia con otros microemprendedores o microproductores, van a poder vender sus productos y obtener un mejor precio. De nuevo, este círculo vicioso se puede romper con buena educación y con buena salud.
Veo que usted como rector de Unitec y Ceutec le apuesta bastante a lo tecnológico y precisamente lo escuchamos en un foro el pasado lunes 25 de marzo donde usted priorizaba este tema y donde también decía que es necesario un enfoque de educación superior por todos los jóvenes que no tienen acceso, pero también sabemos que hoy los centros educativos no cuentan ni con laboratorios de computación donde los niños llegan a los colegios y ni siquiera conocen de qué manera podemos manejar una computadora. Comencemos con los jóvenes que están terminando sus bachilleratos. Hoy la población estudiantil en las 20 universidades hondureñas es de 200.000 estudiantes, pero solo es un 16% de cobertura. Sin embargo, se están graduando un 32%, o sea que hay otros 200.000 jóvenes que terminaron el colegio que no están en una universidad. Posiblemente algunos trabajan, otros se han ido del país y un porcentaje alto ni trabaja ni estudia, que son los ninis. A esos 200.000 jóvenes hay que hacer un esfuerzo por crearles oportunidades. Y uno de los objetivos del plan estratégico de las 20 universidades, o sea, del sistema de educación superior, es desarrollar la educación técnico universitaria con carreras cortas de 2 años que están ligadas al sector productivo del país, o sea, que tienen empleabilidad. Y estas carreras son diseñadas en conjunto con el sector empleador, con la empresa privada o el sector público, y en 2 años el estudiante termina su técnico universitario y comienza a trabajar. Y más adelante él puede continuar por una licenciatura. Hay que crearle oportunidades a estos 200.000 jóvenes con educación formal a nivel universitario, que es educación técnico universitaria. Sin embargo, hay alrededor de 800.000 jóvenes que no terminaron el colegio. Algunos ni siquiera terminaron 9º grado. Y de esos 800.000, yo me atrevo a decir que más de la mitad ni trabaja ni estudia. Son jóvenes que están siendo tentados para delinquir, ser atraídos por las maras o quieren emigrar. A ellos también hay que crearles oportunidades con educación no formal, con programas cortos que en primer lugar les trabajen las habilidades blandas, la autoestima, los valores, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, se nivele sus áreas básicas de matemáticas, español y se introduzca la tecnología y si es posible el inglés. Y más adelante se le den algunas competencias para habilitarlo a un trabajo. En Unitec desarrollamos un programa que ha sido exitoso, financiado por la cooperación de Estados Unidos. Atrajimos 3.000 muchachos, jóvenes, hombres y mujeres, que estuvieron en un programa de 9 meses. Solo 2.500 lo terminaron, hay deserción, y de esos 2.500 terminaron un módulo de 3 módulos de 3 meses, son 9 meses. De esos 2.500 jóvenes logramos colocar 300 jóvenes en trabajos dignos y 50 iniciaron sus propias microempresas. El resto quizás no consiguió trabajo en ese momento, pero algunos volvieron al sistema a seguir estudiando, otros han mejorado sus condiciones de vida y lo que sí notamos es que su autoestima mejoró y esto les permite buscar más oportunidades, les permite seguirse educando y mejorar su bienestar y su calidad de vida. Sí, el problema es que muchos de los jóvenes que están egresando de las universidades llegan al campo laboral y no encuentran empleo y ese es otro factor de lo que hoy vemos, lo que son las caravanas de migrantes. Prácticamente un gran porcentaje de los jóvenes se nos está yendo del país y justamente es por este factor. Pero ante todo esto que hemos planteado viene un tema muy importante, muy sonado durante esta semana, como lo es las reformas educativas. El ministro de Educación actual, el ingeniero Arnaldo Bueso, les ha hecho algún llamado a las universidades, a los rectores, para que discutan estas nuevas reformas. Según tengo entendido lo que dijo la comisión, ya hay una guía preparada. En el foro en que estuvimos compartiendo con el ministro Arnaldo Bueso, con el rector, el doctor Herrera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el doctor Hermes Aldubín Díaz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el ministro de Educación nos adelantó que nos iba a invitar a los rectores de las 20 universidades y a otros actores que son actores principales en el sector educativo a una reunión donde nos iba a presentar el plan estratégico del sector educación, donde iba a compartir los principales objetivos e iba a tratar de pedir que nos articulemos mejor
para tener incidencia y que los resultados se vean en las aulas. Estamos esperando esa convocatoria. Los 20 rectores estamos en la mejor disposición para articular el sistema de educación superior con el sistema de educación media para crearle oportunidades a esos 200.000 jóvenes que terminaron el colegio y no tienen acceso a una universidad, y que ojalá sea a través de la educación técnica universitaria. Entendemos que este gobierno tiene un programa de becas 2020 que debería ser bien dirigido. Ojalá a esos jóvenes que están fuera del sistema de educación superior y que puedan terminar un grado corto técnico universitario en 2 años y tener acceso a un trabajo. Usted, con su experiencia en educación, nos podría explicar cómo logra el ministro de Educación realizar un plan estratégico sin la participación de los actores, como lo es los docentes, los alumnos, los padres de familia, las personas que viven el día a día en los centros educativos. Entiendo que este plan está a nivel de borrador, que ha sido elaborado por expertos, por técnicos de la Secretaría de Educación, en consulta con técnicos de la cooperación internacional y de algunas ONGs que están haciendo inversiones en educación en Honduras. Fue socializado solo con ese grupo. Han enviado el borrador a diferentes tipos de instituciones y expertos. Los rectores de las universidades recibimos ese borrador y nos pidieron que lo retroalimentáramos. Y entiendo que en esa reunión que el ministro Bueso va a convocar, él quiere que los gremios magisteriales, a través de su dirigencia magisterial, a través de docentes que son referentes en algunas áreas, e inclusive los directores distritales y departamentales, sean parte de ese análisis y que hagan recomendaciones. Y yo entendería que ese plan todavía, como decimos coloquialmente, no está escrito en piedra. Se puede analizar, se le puede hacer recomendaciones, y esperamos que esto ocurra rápido para que ese plan comience a funcionar, ojalá en el segundo semestre de este año. Y es que los colegios magisteriales estamos trabajando en una idea de reforma educativa, pero sí estamos preocupados porque no se ha convocado a los actores principales, la sociedad civil, la participación de las universidades, la participación de los docentes, la empresa privada. Pero ¿a qué debe ir encaminada la estrategia de las reformas educativas? En primer lugar, revisar la parte estructural. La Ley Fundamental de Educación también creó los comités municipales de desarrollo educativo, que deberían ser las primeras instancias donde se hacen análisis de la situación de los centros educativos de un municipio y donde se formulan planes de acción y donde también se asignan presupuestos para que después las autoridades departamentales y finalmente la autoridad máxima, que es el secretario de Educación, busque formas de financiamiento. Y ya hablando de lo que se requiere reformar, creo que se debe revisar el currículo nacional básico y actualizarlo, y hay que tratar de integrarle algunos temas que la sociedad los está pidiendo. En primer lugar, el tema de valores éticos y morales. En segundo lugar, el tema de tecnología, el tema de emprendimiento y el tema del inglés. Además de lo que ya siempre se ha señalado como que es importante, que es el fortalecimiento de matemáticas, español y ciencias naturales. Sí, porque también en los foros se decía que existía un currículo, pero no habían docentes. Y sí, le queremos dar a conocer a las autoridades de educación que más del 85% de los docentes hoy poseen un grado de licenciatura, de doctorado, de maestrías. Vemos cómo el docente por sí solo busca las herramientas y los mecanismos para irse actualizando, porque aún los más de 65,000 docentes en el sistema educativo no han sido capacitados durante muchos años por el gobierno. Es clave que los programas de formación permanente funcionen, que estén descentralizados, que estén abordando temas que son prioritarios y que son recomendados por los mismos maestros de acuerdo a sus necesidades allá en los municipios. También recuerdo que el rector de la UPN me compartió el dato de que hay 27,000 estudiantes en la UPN a nivel nacional. Son 27,000 maestros potenciales que ojalá puedan incorporarse rápidamente en plazas en el sistema educativo. Es cierto que no se gradúan 27,000 todos los años, pero se gradúan posiblemente 3,000, 4,000 por año, y ojalá se crearan 3,000, 4,000 plazas. Obviamente que también el sector educativo privado atrae a algunos de estos graduados, y hay que seguir apostándole a la educación como el principal motor para crear desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo económico, y que juntos promuevan un desarrollo sostenible para el país. Para finalizar, doctor Brevé, ¿qué piensa usted sobre los docentes mal pagados? Yo creo que cualquier profesional que está mal pagado no tiene la automotivación para hacer su trabajo bien. Es cierto, el tema educativo nos apasiona
y quizás algunos trabajaríamos ad honorem, pero tenemos obligaciones, tenemos familias, tenemos planes para que nuestros hijos también sigan educándose y hay que hacer un esfuerzo por reconocer la labor que hacen los docentes, hay que recuperar el prestigio de la carrera docente y lo dije al inicio y lo reitero, a los docentes hay que formarlos bien, mantenerlos formándose constantemente, o sea, formación inicial, formación permanente, hay que atraer personas que tengan vocación, que tengan pasión y recuperar el prestigio de la carrera docente. Esto se hace atrayendo los mejores estudiantes y pagando también los mejores salarios. Agradecemos la participación del doctor Marlon Antonio Brevé Reyes esta noche. Muy agradecidos, doctor, por la información que usted nos ha brindado y por estar en nuestro espacio de Acontecer Colprosuma. Gracias por la oportunidad y un saludo a todos los maestros del Colprosuma. Muchas gracias, compañeros. De esta manera nos despedimos. Nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.